Sí, sí, sí. ¿Me están escuchando, no? Ok. Fuerte y claro. El gamma, nosotros lo seguimos utilizando. Es importante saber qué grado de diseminación tiene. Porque si nosotros definitivamente, y quiero ser práctico en esto, uno tiene que hacer el diagnóstico básicamente por la toma de la muestra, biopsia, toma de la muestra del tumor directamente. Eso es lo que te da a ti la opción, en primer lugar, del diagnóstico definitivo, a pesar de las imágenes, a pesar de todo. La toma directa es supremamente importante, bien sea a cielo abierto o últimamente bajo los procedimientos de mínima invasión, o lo que se conoce con el nombre de MIPO. Se pueden tomar esas muestras de manera percutánea. Entonces, mientras estamos en ese proceso... Profesor, ¿qué diferencia hay ahí? Ahí me quedé. ¿Ah? ¿Qué diferencia hay entre la percutánea y pues es un mundo que yo no conozco? Bueno, el tema es que cuando tú haces un abordaje amplio, ¿verdad? Tú destruyes más tejido, rompes masa muscular, el tejido se alimenta mucho más. Acuérdate que hay una neoformación vascular pegada y eso causa más dolor. Si tú usas una incisión percutánea, la comorbilidad es mucho menor, o sea, la complicación de que se abra la herida, que acuérdate que estos tejidos son un poquito friables, y que eso también condicione que el paciente tenga dolor, va a ser en menor proporción. Siempre va a tener dolor, pero en la proporción mucho menor. ¿Ok? Bien. De tal manera de que la tendencia, si tú tienes un buen trocar para tomar la muestra, pues es de suprema importancia tomar el sitio donde está la lesión y alrededor de la lesión más o menos unos 5, 6 milímetros de diferencia en esa transición. ¿Ok? Entre tejido sano y tejido tumoral. ¿Y la profundidad, profesor? ¿Cómo hacen? ¿Cómo miden esa vaina? La experiencia te ayuda mucho en cuanto a la parte de imagen. El fluoroscopio, antes teníamos la posibilidad de hacerlo en hemodinamia. Tú sabes que el tubo de rayo de hemodinamia es mucho más grande en la fluoroscopio. Y entonces, bueno, el aparato se movía grandemente en varias direcciones y nos daba tanto la proyección anterior-posterior como la profundidad del MI. Y eso te ayuda muchísimo. Lo otro de las imágenes de tomografía, no solamente la tomografía como reconstrucción en 3D para ver las imágenes o lesiones, sino tú notas la proporción y el grado de devastación o el grado de rotura. Generalmente cuando hay una lesión metastásica, la cortical de ese tejido, si es un hueso largo, está rota. Y eso es una de las cosas que tiene que uno tomar en cuenta. Ya está fracturado generalmente. Sí, señor. Y bueno, son lesiones en las imágenes por cintilografía, son las imágenes que nosotros habíamos comentado que son imágenes totalmente líticas. De tal manera de que esas cosas son importantes saberlas, ¿no? Claro. Y a la hora de hacer esas biopsias, la importancia que sea lítica blástica tiene un valor. Mira, ya nosotros vamos bajo el examen físico, la evolución del paciente, más los marcadores tumorales y la condición del paciente, tú te vas dando cuenta cómo es el comportamiento de ese tumor y cómo está el paciente frente a la respuesta de tener una lesión de tipo metastásico. En el caso mío, la gran mayoría de las metástasis que yo veo son
por problemas. Te voy a hablar de una estadística en nuestro medio. La que lleva en primer lugar la próstata, que es un tejido bastante sensible. En segundo lugar, las lesiones de mama, las lesiones bajas, de pelvis también. Y las lesiones por problemas pulmonares son en menos intensidad, al igual que las lesiones a nivel de estómago o cáncer de estómago. Las principales que vemos nosotros en el servicio son lesiones de enfermedad metastásica por próstata en hombres. La otra patología que se hace muy intensa, y por eso es que trabajamos en el tema, como dicen los americanos, en joint, o en conchupancia, o en equipo, es con los hematólogos, porque otra de las patologías que se ve con bastante intensidad, Luis, y en eso quiero ser enfático. No llevo la estadística porque sería mentirte, pero el nivel de presentación de trastornos del tipo de alteraciones de las células plasmáticas, como son el mieloma múltiple, el mieloma solitario. Bueno, esa entidad patológica, no sé por qué causa, ha agarrado un auge que hasta los mismos hematólogos que trabajamos en el grupo se asombran de la cantidad de pacientes que hay. Y es una patología que se ve con mucha frecuencia. No distingue a nadie. En estos días tuve de paciente hasta un médico el que hace las fístulas arteriovenosas. Y increíble con esa patología, y bueno, tuvimos que ser muy puntuales y enfáticos y hacerle la biopsia y el aspirado para llegar al diagnóstico certero. De tal manera que ahí te estoy ventilando sí, como todo no, el caudal de ideas que tengo sobre la patología. como no, me estás hablando de un espectro que, claro, muy desconocido para la rutina, porque nosotros generalmente nos estás diciendo entonces que la frecuencia de hacer biopsias en metástasis ósea tampoco no es que es baja, sino que se mantiene en un criterio importante, independientemente de las imágenes. Mira, le voy a hacer un comentario puntual. Generalmente las lesiones de columna metastásicas se alojan en la unión toracolumbar o en la columna lumbar. La unión toracolumbar es la transición o las vértebras que están entre la transición de la columna torácica T1, T2, T12, L1, L2, L3. Esa zona es predilecta para ese tipo de lesión. Y como dije antes, la columna lumbar lógicamente es la más grande, las vértebras son más grandes y el aporte vascular es mucho mayor. Bueno, he tenido que hacer biopsia hasta de la torácica 1, torácica 2, o sea, lesiones mucho más altas que son infrecuentes hacerlas y que se me han ido presentando. De tal manera de que antes de venirme hice una de la torácica T1. O sea, está aumentando la incidencia. Yo pienso que en nuestro país me atrevo a decir que hay una variable que hay que estudiar. Interesante, ¿no? Y sí, hay una variable que hay que estudiar porque no entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero no es el diagnóstico que ha mejorado, sino que se están diagnosticando muchas, pues. Es que como... Sí. Y gente joven.
Eso estaba difícil, ¿no? Y la valoración de metástasis en seguimientos de pacientes con cáncer, eso también es, la biopsia es también tan importante como para llegar a un diagnóstico de cambios de ese comportamiento tumoral. ¿O cómo es ese juego? Pues supongo que en el inicio es una cosa y en seguimientos es otras características o indicaciones, independientemente de las imágenes, ¿no? Te voy a comentar cómo se maneja en el servicio. En el servicio, generalmente, el médico que capta en primera instancia la lesión, parece mentira, es el del grupo, el hematólogo. Nosotros también trabajamos en conjunto con el médico oncólogo. Pero generalmente lo que está pasando es que el médico hematólogo es el que nos pasa la interconsulta. Ya como tenemos años trabajando en este tema, ya se nos hace rutina. Están las imágenes por resonancia, están las imágenes por tomografía. Y a veces adelantamos el cintilograma óseo. Acuérdate que nosotros no tenemos ni PET. ¿Ok? Sí tenemos CT PET, perdón, tenemos el PET, pero tenemos cintilografía, ¿no? ¿Ok? Exacto. Ajá. Entonces, lo que primero hacemos es la cintilografía y más todos los marcadores tumorales y eso, y tomamos la muestra de biopsia. No pasamos ni una semana cuando ya estamos tomando la muestra. Eso se procesa y generalmente durante el proceso en el servicio de anatomía patológica se llevan una semana más o menos, puede llegar hasta 15 días, y de acuerdo a eso le mandamos a hacer inmunohistoquímica para ser más específico el diagnóstico. Y enseguida, si es de manejo por oncología, se maneja; si es por manejo hematológico, se maneja, pero se le cae encima al paciente. O sea, no se le deja abandonado. ¿Ok? Está bien. ¿No? Y es interesante. Como Luis, Dígame. tengo que hacer una acotación. En el hospital hay cintilografía y hay SPEC. No tenemos PET. ¿Ok? Y tendría que enviarlo a Caracas, ¿no? El profesor Covarrubias es de Maracaibo, ¿verdad? Y Venezuela, ¿no? Y Caracas es la referencia que tenemos a una de las nucleares que trabaja allá en el centro que hace la referencia PET en Venezuela. Y bueno, ¿no? Hacíamos ese comentario, ¿no? Y bueno, en Maracaibo sí había un PET, pero claro, con los problemas y la cosa también se desactiva y ya todo tiene que estar dirigido a Caracas, ¿no? Pero la rutina es el problema, ¿no? Sí, eso es una de las problemáticas que estábamos conversando ahora, ¿no? Porque decíamos hasta dónde va a llegar el gammagrama óseo. Entonces, bueno, cuando todo sea más accesible en los entornos que nos rodean, ¿no? Y eso es lo que depende, por supuesto, de la metodología, ¿no? Porque supongo que y no es porque está usted, sino ya ustedes conocían el método, lo habían manejado y de la noche a la mañana lo desaparece, ¿no? Entonces quedan con esa incertidumbre, pero saben muy bien que el método tiene un valor, ¿no? Un valor increíble. Interesante, ¿no? Muy, no, que son las cosas que... Profesor, ¿y qué hacen con los tumores primarios? Mira, recuerda los tumores primarios, como te digo, lo que más me llega son... ¿Primarios óseos o solamente próstata y mama? Los que más me llegan a mí son las lesiones vertebrales. Ajá. El quiste óseo aneurismático y el quiste óseo solitario son entidades patológicas que me llegan. La otra entidad que llega es los quistes articulares, los quistes sinoviales. A nivel de la sinovial, de las facetas articulares también nos llegan con no tanta frecuencia, pero sí llegan. Generalmente los métodos diagnósticos que utilizamos para eso es la tomografía y la resonancia magnética. Ahora bien, en el caso me faltaba otra entidad que llega con mucha frecuencia, que son los hemangiomas.
Los hemangiomas. Los hemangiomas ¿Cómo no? son tumores de sangre que tienen una capacidad de ir, la palabra no es colapsar, ir como escarbando dentro de la vértebra, y en la zona donde él se aloja se corticaliza, pero a veces crecen tan grandes que pueden ocasionar fracturas porque la permite dejar unas corticales muy pequeñas y que pueden ser fácilmente fracturables. Entonces vemos un paciente joven, ¿verdad? De pronto con dolor de columna, bien sea torácico o en la unión toracolumbar, y observamos un hemangioma con cambios tanto de hiperintensidad, tanto en T1 como en T2. Y te das cuenta que el paciente tiene el dolor localizado y bueno, al examen físico y coincidiendo con el dolor, más los estudios tanto de tomografía como resonancia, te das cuenta que tienes esa lesión benigna, que es la de los hemangiomas. En ese sentido tenemos elementos para el tratamiento. Hoy en día se utiliza la cirugía, puede manejarse con cirugía percutánea si las corticales están bien cerradas, y la aplicación del uso del cemento acrílico, que es un procedimiento percutáneo que se conoce con el nombre de vertebroplastia, se puede utilizar para ese tipo de procedimiento. De tal manera de que son las opciones, ¿no? Y la frecuencia con lo que se presentan esos tumores. Te hablé del hemangioma, del quiste óseo solitario, del aneurismático. Son entidades que se presentan con cierta frecuencia. Que son benignas, ¿no? Por supuesto. Y a nivel de extremidades superior y inferior, el quiste óseo tiene mucha preferencia con la epífisis proximal de húmero, y también tiene preferencia con la metáfisis o ubicación trocanteria del fémur. Que el quiste óseo Buscar trabajo es como una aventura y es lo que he visto con mayor frecuencia. El esquema es tomarle la biopsia, pero antes ya decidir tomarle una biopsia ya se puede manejar bajo tratamiento quirúrgico si el paciente está manifestando dolor en el área o impotencia funcional. De tal manera de que ahí se aprovecha operar, drenar y estabilizar. ¿Qué es la conducta? Que es la conducta en ese... ¿Y qué pasa con una metástasis que tenga esas características? Muchas veces hay que hacer resecciones en bloque en el segmento, y utilizar sistemas de fijación interna y hasta injertos óseos para poder atenuar esa zona de donde está la lesión. Ajá. Claro, porque estamos hablando de las lesiones más frecuentes, pero ¿qué ocurre en una metástasis, no? Es la misma conducta Ahorita te hablé de los tumores benignos. Ajá. La metástasis es otro tema. Es otro tema de abordaje a la hora de que esté creando una clínica propia, ¿no? Sí. Lo otro es, acuérdate que esas cosas están estadiadas. Entonces, cuando es una lesión, suponte de enfermedad metastásica, vamos a decir, por próstata. Entonces, bueno, eso se estadia y se determina qué tipo de esquema se va a utilizar. Muchas veces, a veces no depende mío, ya eso depende del manejo entre oncología y nosotros.
en lo que acontece en la columna vertebral, nosotros tenemos que ser muy, muy específicos, detectando si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, producto del tumor o de la enfermedad metastásica, o la clínica del paciente es simplemente dolor por la lesión lítica que está teniendo. Entonces, el comportamiento en columna vertebral se hace un tanto diferente por si se acompaña de alteraciones desde el punto de vista neurológico. Exacto, ¿no? Exacto, y la conducta, por supuesto, para ustedes es otro mundo, ¿no? Otro mundo. Ahí se consideran otros parámetros. ¿Y cómo, ¿Dónde? y cómo hago yo seguimiento imagenológico como en este caso? Porque claro, ya la imagen metabólica tendría muchos problemas por el grado de inflamación o manipulación que tiene esa zona, ¿no? Y generalmente hacemos manejo desde el punto de vista imagenológico por tomografía o radiografía. Y si el paciente tiene alguna manifestación importante de dolor o alguna secuela post-neurológica del daño o la de lesión en columna vertebral, generalmente hacemos una resonancia con contraste para determinar si hay algún tipo de elemento compresivo dentro de la columna vertebral. En el caso de los miembros inferiores o superiores, cuantificamos el grado de impotencia funcional y de ahí va a ser determinado va a ser determinado por el grado de impotencia que tenga ese paciente. De tal manera de que son varios factores los que intervienen en esa cosa. Pero a grosso modo te puedo decir eso. Está bien, que son cosas que no son la frecuencia para nosotros. Nosotros pensábamos que, bueno, que hacemos los diagnósticos o la valoración imagenológica y ya estas conductas de biopsia o manejo clínico de una metástasis que está produciendo una clínica no quedaba así en el aire, ¿no? Porque uno generalmente no llega hasta allá, ¿no? O desconoce, se pierde el paciente para nuestro ambiente, ¿no? Y entra en otro mundo, que ya es el de ustedes solucionando problemas o ratificando el diagnóstico de un problema, ¿no? Claro, pero eso es el tema. Está bien. Eso es totalmente el tema. Excelente, no, y es otro mundo, ¿no? Y eso es una rutina para traumatología. Generalmente es la rutina, pero a medida de que han avanzado las técnicas, las cosas van cambiando. Ajá. Las cosas van cambiando. Fíjate que hoy en día que hablé de que existía un procedimiento desde el punto de vista de cirugía percutánea, ¿te acuerdas? Ajá. O de mínima invasión. Eso se trata de hacer en estos casos. Ya. De ser lo menos devastante posible, utilizar cirugía de mínima invasión y bueno, condicionar la causa, determinar la causa de la lesión, bien sea por enfermedad metastásica o bien sea por lesiones benignas, ¿no? Por supuesto, uno siempre en las lesiones metastásicas trata de ser lo más agresivo posible en el sentido del estudio y manejo quirúrgico, pero en el tema de toma de la biopsia y eso, si podemos actuar bajo el concepto de la mínima invasión sería bueno. Es más, en la parte quirúrgica hacer una resección importante y a través de
de portales quirúrgicos más pequeños con el fin de evitar esa cirugía desbastante que tiene que hay que hacer. Pues. A veces hace incapacitante y que el paciente tenga mucho dolor. ¿Qué cosa? Eso es muy interesante, ¿no? Profesor, mire, por aquí la profesora Eliana nos está presentando un caso que nos pareció interesante porque tiene unas características interesantes y la resonancia, hay una ambigüedad. Me gustaría que viera ese caso y que la doctora nos lo presentara, si no es mucho abuso, que creo que está interesante para el momento, porque creo que está hablando de el futuro de este paciente con esa ambigüedad en que nos está presentando, ¿no? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Hola, doctor, buenas noches, encantada. Mi nombre es Eliana Flores, yo soy médico nuclear en el sede de Las Mercedes. Fíjese, este es un paciente de 19 años con un antecedente, un linfoma no Hodgkin, en tratamiento. Ah, es el mismo dueño, ¿no? Está presentando, Sí, doctora, el profesor, que ellos trabajan ahí todos, ¿no? sí. El paciente se le hizo una resonancia magnética en donde se describió una infiltración con cambios importantes en la vértebra T12. Le ponen tratamiento con quimioterapia y la oncólogo tiene un FDG de aproximadamente hace 6 meses que no veía nada en columna, no veía infiltración en columna, el FDG, pero a él le mandan a hacer ahora un NAF que le hicimos el día de ayer y nos llamó el día de ayer, no, perdón, el 31, y nos llamó poderosamente la atención que no hay captación alguna en T7, T8 y T12. Esa ausencia total de captación de estas vértebras nos habla en favor de que no hay remodelación ósea alguna. Eh, eh, no hay ningún tipo de recambio. Nosotros estuvimos investigando y bueno, teníamos posibilidades de que fuera que no hay actividad osteoblástica y es predominantemente osteolítica muy baja y por eso no haya captación. O en otro caso, esa infiltración que se puede dar por eso que se daría en esa resonancia magnética. Lo que nos preocupa es, hay muerte celular y no hay nada de actividad en esas vértebras y por eso no captó el NAV o hay infiltración en esas vértebras y por lo tanto, como es predominantemente lítico con un bajo recambio, por eso no captó nada. La verdad es que yo nunca había visto, tampoco es que yo soy experta, yo apenas tengo como 2 años, un año leyendo PET, pero nadie había visto en el servicio es un vacío total de captación y no hay nada. Y en la tomografía, los cambios de densidad son muy, muy escasos, o sea, no dan para que sean eminentemente líticos, como uno puede decir, bueno, mira, que hay cambios líticos predominantemente y esto es. Y es en el contexto de un linfoma no Hodgkin. Entonces, a mí me gustaría saber, primero, el de la audiencia que nos está escuchando, se lo pasé al doctor Colmenter y qué podría decir usted bajo su experiencia. Ok, no te echo el cuento con PET porque no lo tenemos, ok. Estoy viendo, estas imágenes son de PET, ¿verdad? Sí, con Sí, NAF, eso es NAF, eso es amagrama NAF. óseo, pero con PET, que es NAF. Ok, con nada. El principio es el mismo, Doc. Lo que tiene es mayor sensibilidad y especificidad, pero para mí, Por cierto, de todo el esqueleto humano, es buenísima, muy bella, muy bella. Bueno, retomando el tema, doctora. En la resonancia, ¿usted vio en T1 y T2 cambios de hiperintensidad o hipointensidad? Pregunto yo. sí, le leo lo que dice la resonancia magnética de T12. Dice, dice
En la totalidad de los cuerpos vertebrales dorsales y lumbares se demuestran incontables lesiones de comportamiento lítico, de aspecto infiltrativo, que comprometen parte de los cuerpos vertebrales y algunas de estas se extienden hacia los pedículos. Cabe mencionar que la lesión mayor de extensión compromete la totalidad de T12. Dicen que T12 estaba prácticamente destruida. Esto es antes de que recibiera el tratamiento. Eh, y dice que hay hipointensidad en T1, hiperintensidad en potenciales de T2. Eso es lo que dice la resonancia. Fíjate que ellos están hablando de hiperintensidad, no hablaron de hipointensidad, ¿ok? Generalmente los... En T1 sí, hablaron de hipointensidad en T1. Hablaron, bueno, ahora sí ya hablamos de... Si hay hiperintensidad en T2 e hipointensidad en T1, probablemente sea algo neoplasia. Ahora bien, ¿qué pasa, doctora? Ante esta situación, y me va a disculpar que en este sentido uno tiene que ser demasiado pragmático. Yo veo que también tiene, si no me equivoco, veo también que hay una vértebra fracturada. O sea, está tomada y está un poquito colapsada. Este paciente hay que valorarlo bien, doctor, a ver si tiene alguna manifestación desde el punto de vista neurológico. Si este paciente no tiene una manifestación neurológica de columna vertebral, porque una cosa es poder tener dolor axial. Cuando le hablo de dolor axial es dolor de espalda, dolor propio que se está produciendo algún cambio en la columna, pero que no tiene manifestaciones desde el punto de vista neurológico, o sea, paresia, disestesia, alteraciones de la sensibilidad. Si no tiene esas cosas, ¿verdad? Si tiene alguna de esas cosas, esas alteraciones neurológicas, el cirujano va a ir de manera directa a donde existe desde el punto de vista de efecto compresivo producto de las lesiones a la vértebra que está afectada. Ahora bien, en el caso de que el paciente recibió la quimioterapia, le hace ese estudio, sale con esas características, doctora, biopsia pedicular, no demos vuelta. O sea, me disculpan porque yo sé que se maneja mucho con las imágenes y eso, pero aquí no puede existir duda. Tenemos que ir específicamente y yo propondría una biopsia pedicular dirigida con rayos X a la vértebra más afectada o si no las vértebras que están tomadas. Aunque se haga una o dos para volver a rectificar si están en que no dan con el diagnóstico, que volverle a repetir la biopsia. Es mi manera de ventilar las cosas. Me imagino que si ya recibió quimioterapia es porque tienen un diagnóstico preciso. No sé si... Sí, claro, él tiene un linfoma no Hodgkin y en esa oportunidad vieron la infiltración de columna. Ellos lo mandan para ver este, qué pasa ahora y, oh sorpresa, nosotros salimos con estas hipocaptaciones en estas vértebras y bueno, estamos como un poquito, de verdad que estamos como angustiados. No quería ser invasiva, pero yo estoy de acuerdo con ustedes de la doctora María Alejandra, doc. Entonces yo le iba a llamar para decirle. Y la serie de esto. Y pensé que se lo diga, pero no baje la mano. Y no, totalmente de acuerdo. El radiólogo estaba ganado a decir que está infiltrada y de hecho pusimos con sospecha, Pero, pero pero tienes una imagen de la tomografía. sí, lo que pasa es que el radiólogo me dice, hay cambios, pero no son significativos en la tomografía. Él me dice, no son tan significativos. Él me dice que él está ganado a que le hagan otra resonancia magnética, a ver qué tal. Lo que pasa es que si ya habían cambios ahí anatómicos,
La que nos puede ayudar es el morfológico. Y si el morfológico está mostrando, perdón por el perro, y si el morfológico está mostrando eso, yo pienso que el doctor tiene razón, hay que irse a biopsia. No le dé vuelta. Yo también, Angustia del paciente. sí. Es que si Angustia lo... del paciente. Yo no niego que pues la resonancia tenga utilidad. Pero, ¿qué edad tiene el paciente, doctora? 18. Y- 19 orillas. 19. No demos vuelta, doctora. Vuelve a biopsiar. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es, claro, como es un ejercicio, dígame. Yo a veces he tenido que hacer 2 y hasta 3. Se me cae la cara, pero lo he tenido que hacer. Recientemente tuve que hacer una de T12, L2. El patólogo lo hice percutáneo. El patólogo me dice que no había patología, entidad patológica. El señor hizo una lesión en T1, T2 y T3. Ahí tuve que hacer una cirugía abierta y tomar la biopsia. No le bajé la mano, doctora. No. Mi recomendación es que no baje, que vuelva a tomar una biopsia. A ultranza y que le haga la resonancia en el interín, ok, pero vuelve a tomar la biopsia. No podemos quedar así, con todo. Vale, doc. Muchas gracias. Bueno, eso era para que usted viera, doctor, que no todo era así tan sencillo que capta. Era por eso que quería mostrarlo, a ver, y creo que esa puede ser una buena opción. Yo le voy a decir a la doctora María Alejandra, el doctor también Carrero lo llamó, y bueno, también se lo dije al doctor Colmente porque él nos ha estado apoyando con los hematólogos. Gracias. Gracias por su valioso comentario. Estamos a la orden, humildemente estamos a la orden. Pero fíjense, lo importante, y aquí sí es interesante que todos analicemos por qué una imagen NAF, ¿verdad?, se vuelve negativa. Yo cuando me lo pasó la doctora, que por cierto, ahorita vuelvo a leer, yo pensaba que había recibido radioterapia, pero ella me pone claramente, no ha recibido radioterapia. Entonces uno dice, porque al principio yo contesté, no, eso es muerte o atontamiento celular. Pero si es una quimioterapia, ¿verdad? El profesor también, Covarrubia también estaba descartando un traumatismo, pues una destrucción propia de la vértebra, donde no está claro, porque uno medio ve la vértebra y ella está haciendo su trabajo, ¿no? Que uno también diría, bueno, hablar de muerte celular en algo ¿cómo se llama?, que no ha tenido una agresión propia, en este caso radioterapia, ahí sí quede afuera, ¿no? Porque uno dice, ya va, aquí esto no se está comportando como debería ser, porque entonces el intercambio metabólico no existe, ¿no? O no lo hay. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Entonces, es una gran metástasis que abarca todo el cuerpo vertebral. Es como extraño, ¿no? Luis, Dígame. no solamente tiene un cuerpo, tiene varios. Incluso, y son cuerpos completos, ¿no? Que eso no es lo normal, eso no es lo clásico. Es más, estoy viendo, ojalá que esté equivocado, que una de las vértebras, creo que por encima de T7 tiene cierto grado de colapso. Cuidado si no está un poco colapsado. Ojo. Puede ser el corte sagital también, doctor. Lo que pasa es que yo no hice la captura de las axiales, pero puede ser también el corte sagital al nivel que se lo muestro, porque en realidad no nos dio esa impresión ahí. Pero la resonancia se iba más, o sea, en ese momento que fue antes de la quimioterapia, se dirige, que yo se la mandé al doctor Colmenter, y T12 prácticamente dicen que está totalmente destruida y hablan de la hiperintensidad en hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2, o al revés, creo. Ajá. Que es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y dice que es todo el cuerpo vertebral. Y sí, es interesante, ¿no? Porque no es lo tradicional. Ahora vengo yo y entonces ella me la manda después de la quimioterapia
y no veo que capte ni T8, ni T9, ni T2. No capta nada. O sea, es como que en el estudio, cuando uno hace el PET, es como que si esas vértebras no existieran y luego uno las ve en la fusión, pues la ve en la tomografía. Y los cambios tomográficos no son significativos, que uno dice, bueno, es que está totalmente lítico y eso lo ayuda a uno, pero tampoco. Generalmente las lesiones líticas vienen acompañadas de remodelación ósea periférica o algo se ve, o sea, yo no entiendo fisiopatológicamente por qué no se ve. Y más un paciente, Ujú. si me Y tuviera con esa edad. te lo creería, pero un paciente joven, no le baje la guardia, doctora, vuélvalo y acción. ¿Y No, yo voy a hablar con la doctora otra vez. qué piensas, Sí, humildemente. César? ¿Y qué estás pensando? ¿Un tipo de compromiso de la enfermedad tan Neurológico. agresivo en una sola vértebra? Pues en varias vértebras así tan irregular, tan... No, lo que pasa es que estoy viendo, lo que pasa es que no es el estudio ideal para ver, a pesar de lo nítido que se ve, estoy viendo que una de las vértebras pudiese estar colapsada. Entonces, ojo, el tema se complica más si una de las vértebras está colapsada, porque al estar colapsado, el muro posterior que colinda con la médula espinal en los niveles vertebrales elevados, ¿verdad? T12 no es tan elevado porque es unión toracolumbar, pero yo estoy viendo como un cierto grado de colapso. Ahora que esté equivocado, en la vértebra T7, T7, T8, ojo, y eso sí es importante, porque puedes tener la enfermedad metastásica, pero si tienes un daño neurológico, la historia es otra. La historia es Bueno, otra. clínicamente está bastante bien, doctor. Clínicamente está bastante bien y nosotros no vimos eso. Por eso era que yo decía, bueno, y si le repetimos una resonancia magnética, era lo que yo iba a sugerir antes de ser tan invasiva. Pero me gusta más su opción de que ya se vayan de una vez a una biopsia. Pero repítame, y lo otro es, si el paciente tiene dolor espinal o dolor axial, o como llamamos en Maracaibo, dolor de espalda, ok, bien sea espalda alta o baja, en este caso debería ser un dolor vertebral alto, hay que cuidar y evitar que esas vértebras se colapsen. Entonces, muchos utilizan el sistema de soportes de contacto externos, como son las fajas y los corsets. Yo soy muy amigo, no me gusta ver las consecuencias neurológicas. Yo soy muy amigo de mandarles a hacer al paciente, mandarles a colocar un corsé de polipropileno. Soy muy agresivo porque es que, como son pacientes jóvenes, es capaz que su movilidad vertebral lo siguen haciendo y tienen la lesión y que son potencialmente lesiones que pueden ser fracturables y que pueden dar algún tipo de daño neurológico. Yo los cuido, yo los cuido. Doc, y el abordaje de eso es complejo. Sí, tipo TLSO. Ya eso es a nivel personal. Y lo hago es porque ya he visto tantos shows en mi vida de que los mando con una faja con ballenas posteriores y la faja viene con esas ballenas posteriores que son muy flexibles y entonces las vértebras, No, pero yo le pregunto el abordaje de la biopsia. El abordaje de la biopsia es muy complejo para ese paciente. todas, usted lo puede hacer percutáneo, bien sea Ok. por tomografía o bien sea bien sea por tomografía o bien sea por fluoroscopio. Tiene que ser con una persona experiencia. Yo lo digo que no es mentira que decirte que es sencillo y se hace, doctora, se hace. Ya yo tengo años en este menester y yo lo hago. Pero en Claro. estos días, como anécdota, me tocó hacer una biopsia de la torácica 1 y, como decía mi profesor,
nunca uno le deja dar un fresquito en el pecho después que termina de hacer la biopsia. Pero ¿sabe qué es raro, profesor? Que la Sí, profesora María Alejandra envíe un gammagrama óseo, pero no le han hecho un FDG. Sí, él tiene un FDG anterior y no se veía captación, ¿De doctor. cuánto Ese es el otro tiempo? problema. ¿De cuánto tiempo? Bueno, es del año pasado el Ah, no, FDG. no, ya pierde validez porque ya hay mucho tiempo. Porque claro, vamos a hablar lo metabólico, si no atrapa el material, entonces claro, tenemos que hablar de o una metástasis 100% lítica, donde yo digo que ya la fractura es inminente, ¿verdad? O qué posibilidades de que pueda haber una muerte de la vértebra, profesor. Ok, te voy a decir una cosa. Cuando hay lesiones de este tipo, lesiones líticas, la tendencia al colapso es a veces casi inminente. Por eso, Porque si el destruido, paciente tiene dolor, lo que pasa es que la doctora, fíjate que me dijo que el paciente no tenía ni no tiene siquiera dolor de clínica. espalda. Ajá. No. Entiendo eso. Más aún hay más dudas. Entonces, ¿cómo haría una biopsia? En estos casos, las biopsias percutáneas guiadas por fluoroscopio o por tomografía se hacen a nivel transpedicular. Transpedicular. Entonces, bueno, el pedículo, que es un orificio tan pequeñito, con un tipo de trocar especial, tú te llegas al cuerpo vertebral por vía posterior, identificas el pedículo, avanzas avanzas por el pedículo vertebral y llegas al cuerpo vertebral. Quien sea, si tú lo quieres afianzar del lado izquierdo o derecho. De tal manera de que, o sea, las biopsias pediculares para los cuerpos vertebrales, y si la lesión está ubicada en el cuerpo vertebral, que es mayoritariamente donde se ubican estas lesiones, primero el pedículo, lógicamente, acuérdate que yo hablé que el pedículo está muy vascularizado. Es el centro de la entrada de la sangre al cuerpo vertebral, una de las entradas de la sangre al cuerpo vertebral, y por ahí pues toma la muestra a nivel del cuerpo. Pero hay que hacerlo. En este caso yo lo haría en lo particular. Doctor Colmenter, ¿y si yo le hago a este paciente un FDG reciente, si lo llevo un FDG para Debería ver qué me captar. dice? Debería captar. Sería espectacular. Porque Yo voy a pedirle si no incluso eso. capta, entonces, imagínense, si no capta fluoruro, y no capta FDG, tengo que pensar que hay una necrosis. Pero si no tiene las características estructurales, porque la resonancia no lo evidencia, entonces, claro, ya uno dice, bueno, ya esto es otra cosa, ¿no? Pero debería todas ¿cómo se llama? Vértebras deberían captar FDG si estamos pensando en un tipo ¿cómo se llama? De compromiso, lo que no es característico. ¿Me explico? Yo Ah, tengo un cupito no. académico, yo tengo un cupito académico y lo puedo pedir incluso para poder presentar el caso. Yo lo voy a pedir. Fundamental porque da la explicación mutua, ¿no? No, perfecto. Antes de la biopsia que dice el profesor, para que no Claro. perdamos el artefacto, ¿no? Pero me parece un caso interesante que explica, por supuesto, esos cambios, ¿no? No, Pero, yo estoy ganada a la biopsia, pero quisiera molecularmente darle una respuesta. O sea, claro, claro. entonces por eso voy a darle al FDG, lo voy a poner como algo académico y decirle que me den ese cupo para incluso nosotros poder aprender todo. Y les cuento, espero que me lo den pronto. Eliana, también te acuerdas del doctor. Ah, Seguro, Teléfono Luis para mantenerme en seguro, contacto con la doctora. seguro. seguro que sí, doctor, seguro que sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, un millón. ¿No? Doctora, y una pregunta, ¿y la resonancia magnética con los valores de difusión bajos
¿No le podrían dar ahí mejor la respuesta si hay muerte celular ya del hueso por completo? Digo, es una pregunta. Regularmente yo cuando hago resonancias, a veces los neurólogos me piden la difusión para ver si tienen qué tanta tiene el hueso, qué tanto La restringe. viabilidad, ¿verdad? Que si el hueso está viable, ¿no? Ajá, podría ser viable antes de llevarlo a alguna biopsia o algo así. Sería de mucha ayuda, doctor, permiso. Sería de mucha ayuda, pero es un paciente joven. Este, me parece bueno, no le quito la importancia, por supuesto, Daniel, pero doctor, yo creo que es un paciente joven con ciertos riesgos de que esa vértebra pueda colapsar. Yo de verdad me apuraría. Yo hubiera colapsado. Ajá, profesor César, y la A ver si es mi visión de cirujano, ¿no? profesor César, ¿y cuál es la probabilidad de que eso esté necrosado? ¿Existirían cambios? Vamos a suponer que es muy reciente. Vamos a traer ese escenario. Eso puede ser una necrosis de múltiples cuerpos Lo que me vertebrales. llama la atención es que el paciente joven no tenga dolor. Eso es otra O cosa. sea, debería tan siquiera tener dolor axial o dolor de espalda. Entonces, es la duda que La tengo. ambigüedad. Y es lo que por supuesto, la resonancia ayuda, yo no la quito, pero mi visión de cirujano es llegar lo más pronto posible al diagnóstico, ¿no? Sin estar dando vueltas. Claro. Y por supuesto le haría la resonancia igualmente. Pero tengo que saber qué es lo que está pasando ahí. Pero claro, clínicamente no es explicable que digamos que hay tantas vértebras comprometidas muertas, porque cónchale, Sí. no es fácil decir eso clínicamente, ¿no? Es muy duro, ¿no? Clínicamente, que no tenga dolor, que no tenga manifestación neurológica. Que no tenga manifestación neurológica, bueno, lo acepto, pero que no tenga dolor de espalda, es raro. Está bien, está bien. Sí. Bueno, no, buenísimo. Y que cambia todo. Bueno, no, yo pienso que claro, no tiene la cinética propia de la enfermedad por tantos compromisos, ¿no? Y que va a pasar, y que claro, si no se aborda rápido, pueden pasar muchas cosas no muy buenas para el paciente, ¿no? Es correcto. Porque independientemente que existe una muerte o que existe una lesión lítica, de ese compromiso no es bueno. Su pronóstico no es bueno. Pues hay que intervenirlo. Supongo que ustedes ahí intervienen columna, profesor, y le montan sus prótesis ahí. Digo yo, no lo sé. Habría que estudiar el caso muy puntualmente. Está bien. Acuérdate que me estás dando solamente una imagen de Claro. algo. Está Yo bien. necesitaría ver la estructura Sí, de todo el y componente. calidad del hueso. Está bien. Bueno, no, Yo bueno. le mando el link de los dos, del FDG que le vamos a hacer y de este. Se lo mando a su correo. Y vamos a armar el caso, doctora. Yo creo que ese es un caso Sí, sería interesante presentarlo porque de verdad. es como, sí, es como una, ¿cómo se llama? Un caso que tampoco es de fácil, ¿cómo se llama? De frecuencia, porque claro, todo el mundo no utiliza el NAF en este tipo de frecuencia, ¿no? Pero no, buenísimo. Claro. Excelente. Doctor, buenas noches. Una duda. Buenas noches, Robert. Doctor, sé de muchos casos que después de la quimioterapia la médula ósea sufre como una reconversión a médula ósea hematopoyética hipercelular y se ve igualito en la resonancia a infiltración neoplásica, esa reconversión medular. Ahora, ¿cómo se comporta? La duda que yo tengo es cómo se comporta esa médula hematopoyética. No, desconozco totalmente cómo se comporta con el NAF.
hablas de la médula propiamente dicho, ¿no? Componente medular. Sí, No, sí, no, doctor, no, el componente medular. porque es que el NAF no entra en médula. No, no deberíamos ver la médula, ¿verdad? Ahí debe haber un espacio que no capta porque no hay la acción metabólica propia, ¿verdad? No deberías ver. Es más, yo ahorita te busco una imagen para que veamos cómo atrapa, pero ese centro lo vas a ver, ¿cómo se llama? Ausente Sin, de actividad, ¿no? Porque porque no. pudiera ser una buena explicación que esos cuerpos vertebrales hayan sufrido esa reconversión post-terapia, y se ve igualito en la resonancia, infiltración neoplásica y esa reconversión hematopoyética. Entonces, bueno, como a considerarlo también como una posibilidad. Ok, ok. Sí, claro. Lo que llama la atención es por qué esa selección de los cuerpos ¿cómo se llama? Así, dos arriba, tres abajo, pues sí, tres abajo, uno arriba, pues no cumple la cinética propia de que uno es lo que espera, ¿no? Pues hablando de un NAF que debería ser como áreas hiper e hipo, ¿no? O hiper y ausencia, ¿no? ¿Verdad? Que Pero por debería verse más hiper, ¿verdad, Doc? En el NAF, la si hubiese reconversión, lo ese que tú dices, recambio. sí, Ajá. hay un recambio y el hueso está tratando de seguir para adelante, ¿no? Y por supuesto ocurre lo que siempre hay cuando hay una agresión. Entonces la interpretación está bien lograda, ¿no? Lo que llama la atención es una metástasis lítica que abarca todo el cuerpo. Esa es la parte que para mí no es rutina. No sé, César, pero creo no, estoy seguro que eso no es rutina, pues. Ah, Exacto, entonces fíjense que generalmente el paciente metastásico es muy agresivo. exacto, entonces uno dice, ya va, ¿qué pasó aquí, no? Está bien, es un no-Hodgkin, de pronto es un no-Hodgkin muy agresivo, un células B o uno de esos que tienen genética muy agresiva, pero no es la característica cotidiana. Entonces por eso uno dice, bueno, está bien, pues vamos a revisarlo, profundizar y de ahí se pueden sacar otros, ¿cómo se llama? Criterios que son inmunológicos y cuál es el origen de ese tumor, de ese tipo de tumor que sea tan agresivo, si en realidad es lo que estamos viendo, pues todo eso en una forma lítica que atrapa todo el cuerpo vertebral. Concha, interesante, ¿no? Y cuando hicieron el FDG, ¿cómo era el FDG? ¿Estaba muy invadido o no, doctora? No, no estaba invadido, pero como le digo, es del año pasado, pero acabo de escribir al alto mando y me dijeron que sí se me lo van a dar. Entonces, Ah, voy a bueno, llamar al paciente para hacerle el FD. buenísimo, excelente. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, no. Excelente, entonces. Yo creo que como academia está interesante y eso termina de también complementar muchas cosas, ¿no? De lo que hablamos, porque eso también es importante. Bueno, profesor, continuamos. Yo creo que quería empezar a hacer ya las conclusiones de todos los cuentos que nos ha echado, porque en realidad es todo un mundo que para nosotros también es importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las imágenes son todo, pero hay que insistir que las imágenes son un complemento de toda una batería de trabajo, ¿no? Y que bueno, con todo y eso siempre están estos casos que nos ponen a profundizar mucho más lo que representan los métodos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les voy a traer algunos noticieros a ver cuál es tu opinión, César, algunos news que siempre estamos complementando en todo lo que es el diplomado, ¿verdad? Como esos complementos que unas veces necesitamos como reforzar ideas. Y aquí les traigo un news sobre el FDG y frente a una metástasis ósea. PET-CT en oncología. PET News. La PET-CT es la mejor gammagrafía ósea para detectar el cáncer de mama invasivo. Las imágenes por PET-CT superan la gammagrafía ósea para detectar metástasis óseas en mujeres con cáncer de mama invasivo y deberían ser la técnica de elección para la etapa de estas pacientes, según un equipo de investigadores de Portugal.
Los investigadores de la Universidad de Coimbra compararon los enfoques en un estudio que incluyó a 410 mujeres tratadas en su centro oncológico entre 2014 y 2020. Descubrieron que la PET-CT era más precisa que la gammagrafía ósea, un resultado que podría traducirse en mejores enfoques de tratamiento en estos pacientes, escribió la autora principal y candidata a doctorado Joana Santos y sus colegas. La sensibilidad y especificidad para metástasis óseas en pacientes con cáncer de mama. Gammagrafía ósea. Exactitud 95%. Sensibilidad 81%. Especificidad 99%. PET/CT. Exactitud 98%. Sensibilidad 93%. Especificidad 99%. PET News. Bueno, profesor, la idea era como PET-CT en oncología. vamos viendo las bondades del método en cuestiones de metástasis, ¿no? Y lo que usted nos hablaba de metástasis de mama y ¿cómo se llama? Y pulmón y estas cosas, que el PET tiene una posición interesante. Y lo que estábamos hablando con la doctora Eliana, el FDG nos va a definir, ¿verdad?, la realidad de esas lesiones que estamos viendo, que yo creo que le complementa a usted ya en un procedimiento más agresivo, ¿no? Pienso que eso también puede ayudar mucho, ¿no? Para también hasta definir hacia dónde iría la aguja si necesita un tipo de orientación en esa parte, de la parte de dirigir el instrumento exactamente donde exista una mayor actividad metabólica, ¿no? En este caso del FDG, ¿no? Que sería una de las cosas que de pronto pudiera apoyar, ¿no? Pero nada, queda uno así como inquieto, ¿no? Y este es otro de las news también que también está complementando, que se están haciendo con PSMA, que es un nuevo marcador que se hace para próstata, que es uno de los marcadores que está más pegado ahorita del FDG. Ya estamos trabajando con PSMA, se está utilizando mucho y es una de las otras herramientas que con frecuencia se está utilizando, y que también por supuesto estamos viendo las metástasis óseas y también entonces traemos un news como para ir revisando y después hacemos como algunas conclusiones, profesor César, ¿le parece? PET-CT en oncología. PET News. La PET-CT es más precisa que la gammagrafía ósea para detectar metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata, según un estudio publicado el 20 de mayo de 2023 en el Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. Un grupo de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá, revisó la literatura existente para estudios que comparan la gammagrafía ósea del antígeno de membrana prostático específico, PSMA, de galio 68 y tecnesio 99-M-metildifosfonato, MDP, en pacientes con cáncer de próstata. Los hallazgos sugieren que los departamentos de imágenes deberían considerar la transición a galio y 68 PSMA PET-CT, según los investigadores. En este trabajo, las sensibilidades y especificidades basadas en el paciente para detectar metástasis óseas fue: gammagrafía ósea TC en 99 mmDP. Sensibilidad 50% a 91%. Especificidad 19% a 96%. Galio y 68 PSMA PET-CT. Sensibilidad 91% a 100%. Especificidad 88% a 100%. Galio y 68 PSMA PET-CT fue más preciso que la gammagrafía ósea TC en 99 mmDP en la detección de metástasis óseas por cáncer de próstata, declararon los autores. PET News. Bueno, y claro, ahí estamos viendo cómo otro marcador, ¿verdad? Compite ya con las técnicas que conocemos, ¿verdad? Y que también son como otras nuevas propuestas que se están haciendo para el estudio de
de las metástasis óseas, pues, que son mucho más específicas, que eso también es lo que está dando una pauta con estos nuevos marcadores, ¿no? Y que por supuesto complementan el arsenal del manejo de esto, ¿no? Y por último le tengo otro new profesor, que es el linfoma, y es en el propio manejo de la biopsia. Supongo que también es orientado con las imágenes, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que casualidad que siempre estamos ahí y que estas noticias lo que están es reforzando lo que usted nos está explicando y que nos está explicando toda esta noche, y que bueno, fortalece lo que es la metodología, ¿no? Un espacio del diplomado PET-CT en oncología. PET News. ¿Pueden las exploraciones PET-CT reemplazar las biopsias óseas en pacientes con linfoma? Las exploraciones FDG PET-CT pueden preferirse a las biopsias invasivas para detectar cáncer de médula ósea en pacientes con linfoma, según una investigación publicada el 12 de febrero en Cureus. Investigadores dirigidos por el patólogo Dr. Iva Asif del Centro de Investigación y Hospital de Cáncer Shaukat Khanum Memorial en Lahore, Pakistán, comparó los dos enfoques en un grupo de pacientes con linfoma de células B grandes. Las exploraciones F18 FDG PET-CT fueron más precisas y podrían salvar a los pacientes del dolor y otros resultados adversos debido a las biopsias invasivas. Según el análisis, 32,09% de los casos tenían afectación de la médula ósea identificada en las biopsias de médula ósea y 34,2% casos tenían afectación de la médula ósea en las exploraciones PET-CT. Hubo 6 falsos positivos en PET-CT pero no en la biopsia y 3 falsos negativos en la biopsia pero no en PET-CT. La precisión diagnóstica general de PET-CT fue del 93,84%. Un espacio del diplomado PET-CT en oncología. PET News. ¿Cómo lo ve, profesor? No se diga más, ¿Cómo lo no ve? se diga más. No, bueno, Yo pienso que todos son complementos, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que serían complementos y decisiones, ¿no? Que se tomarán en el momento más preciso, ¿no? Pero una de las propuestas que se hacen es tratar de, claro, siempre y cuando no sean biopsias de inicio, los seguimientos tratar de hacerlos más con este tipo de técnicas, ¿verdad? Para no estar haciendo biopsias cada ratico al mismo paciente. Eso es una de las preocupaciones que hay y por eso hay tanto ruido con las cuantificaciones. Ahorita les estaba hablando al grupo que hay una tendencia y ya tenemos herramientas que cuantifican, profesor. Y que en un futuro cercano, que yo pienso que ya es un presente, lo que pasa es que lo hablamos futuro porque todavía no se siente la utilidad, no, el uso, porque no se está usando tanto, pero sí, tenemos que ir para allá. Es cuantificar esas lesiones y poder darle a usted otra forma de interpretación que es heterogeneidad, la heterogenicidad del tumor, ¿verdad? Si es irregular o es más regular, si es más agresivo o menos agresivo, y que eso también va a poder aportar una información como más precisa, basado no en un concepto cualitativo, sino cuantitativo, y que eso representa, por supuesto, una estandarización del método, sea aquí o en China, ¿no? Que esas son las propuestas serias que se están manejando y que las estamos trabajando y parece no, tienen sentido, ¿no? Que nos ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Entonces, por eso que quería como que tocáramos y bueno, no, ver cuál es su opinión para hacer el cierre de esta tremenda noche que creo que la hemos pasado interesante y hemos hecho una revisión de lo que es la vida del mundo, de lo que usted representa, ¿no? Que para nosotros son extensiones donde nosotros no conocemos tanto, ¿no? y bueno, esos avances tecnológicos, bueno, hay que seguir valorándose
hay que seguir estudiando sobre ese aspecto. Acuérdate que la ciencia médica no es estática, es una ciencia que está en constante movimiento y en constante evolución. Me parece muy bien, sobre todo en cuanto a especificidad y acertabilidad en cuanto a diagnóstico. Eso es increíble. Sí. Y contrasta mucho con lo que hemos aprendido en la escuela. En la escuela, Señor. donde siempre la biopsia tenía un elemento preponderante. De tal manera de que, bueno, yo no estoy cerrado al conocimiento. La evolución me dirá cómo me debo comportar frente a eso. Lo otro es también tener el acceso desde el punto de vista económico a hacerse esos estudios, ¿no? Claro. Estoy hablando de que recientemente, no sé si me falla la memoria, pero el estudio está entre 1.500 a 1.700, cuidado si no está mal. ¿El PET? Dólares americanos, sí, no sé. No sé. Doctora Eliana, ¿cuánto está en Venezuela un PET? PET óseo está en $270. Un PET con FDG está en $1.700 y un PET con PSMA está alrededor de 1.800 a 1.900. Promedio. Más o menos. Aquí también, en Colombia, más o menos. Más o menos. Sí. No sé en México, Pero ese- o en México no sé. No sé si el profesor Carlos está por ahí o alguien de México nos pueda orientar. Y en Perú, dígame. Un PET óseo anda como en $1.000, según tengo entendido. Un PET con fluoruro de sodio. Ajá. $1.000. ¿Y el FDG, profesor? En pesos, bueno, déjame cambiarse la conversión. 37, entre 20, como $1.850. Más o Sí, menos. es un precio estándar, ¿no? Más o menos. Se comporta. Porque, ¿saben dónde es más costoso? En Ecuador. Los precios ahorita están bajando, pero es porque hay mucho equipo. Pero en Ecuador cuesta un PET $2.200. Pero un PET con qué? Con FDG, con FDG. Y con PSMA, no, ellos no tenían PSMA, ellos tenían Colina. Creo que costaba un poquito más, como 2.500. Aquí un PSMA vale más o menos $2.200, un PSMA. $2.200. Ah, porque es PSMA. Pero con FDG, ¿no? ¿Con qué digo? Con flúor. Es fluor PSMA, ajá. Ah, sí, más o menos esos son. Pero la tendencia es que se quede ahí. Y en Ecuador sí escuché que estaban bajando. Estaban ya en 1.800. Hay una empresa que es de estas fundaciones que son privadas y públicas, que acaba de comprar un sistema súper moderno y entiendo que bajaron los costos a 1.700 FDG. Todavía no están haciendo PSMA. Y aquí en Colombia hay una empresa que también maneja esos precios, 1.600, 1.500, más o menos. Es una empresa que hace muchos estudios. Bueno, profesor, yo creo que es el momento de... ¿Aló? ¿Aló, profesor? ¿Me escucha? ¿Aló, profesor? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, lo que pasa es Perfecto. que me había metido algo aquí. Ajá, perfecto. No, ya creo que ya podemos ir haciendo el cierre. Y bueno, no, agradeciendo haberlo molestado en sus vacaciones, pero muy contento. Creo que fue una experiencia totalmente diferente y que nos abriste muchas cosas y desconocidas, ¿no? Sí, bueno, Luis, primero, ubicar en el contexto el manejo de estos tipos de estudios. El estudio
no solamente comenzar con la radiología simple y básica, después la tomografía, la resonancia y los diferentes estudios con este tipo de sustancias y la utilización del PET. Y lo otro que hablamos fue del acceso económico al PET, ¿no? Y al FDG y al PSMA, esas cosas, ¿no? Sí, señor. También tocamos con esos anuncios que hiciste de la sensibilidad de esos estudios frente a la especificidad. Me llamó mucho la atención el tema de la especificidad, la sensibilidad y la acertabilidad para determinar la enfermedad, lo que condiciona a que a futuro, yo creo que a futuro no, tenemos que cambiar algunos parámetros como tal, ¿no? Así es. Y también tenemos que considerar que hacer estos procedimientos, como les dije, percutáneos, en columna vertebral, tienen su técnica, su indicación, ¿ok? Que no se me vayan a asustar, porque le digan, mira, vamos a hacerte una biopsia percutánea y el paciente va a salir adolorido. ¿Tú me entiendes? O sea, si uno hace esos procedimientos y lo hace con mínima invasión, lo hace percutáneo y se dirige hacia el cuerpo vertebral a través del pedículo y toma la muestra, ¿verdad? El grado de acertabilidad es bastante elevado porque estás tomando donde existe el cambio desde el punto de vista histopatológico, pero también donde existe el cambio molecular, ¿ok? El cambio energético de esa vértebra donde está alterada. O sea, tiene sus condiciones. Yo pienso que todavía hoy en día, hasta que no se determine algunas pautas ya definitivas, no debemos abandonar la técnica de la biopsia como tal. O sea, debe estar predominantemente dentro del contexto. Así es. Yo pienso que sí. Así es. No, yo pienso que bueno, la curva de aprendizaje, pues, vaya diciendo que, mira, no tiene efecto. Excelente, profesor. Bueno, profesor, sus últimas palabras para su público y agradeciendo mucho la presencia. Por la invitación dispensada. Me disculpen el problema técnico que tuve. De verdad que no sabía manejarlo. Yo creo que voy a instalar y desinstalar y volver a instalar el programa. Es lo que creo yo que... Porque hay algo, o si no, el micrófono está dañado. Y agradecidísimo, Luis, por la invitación dispensada, y saludo a todos esos profesores que están haciendo el diplomado con el doctor Cornenter, excelente profesional, de muy alto nivel. La verdad que cada vez que hablamos Luis y yo nos sentimos pues muy felices y en la nube porque seguimos soñando y trabajando y haciendo de nuestro trabajo las cosas más, tratando de hacerlo lo más hermoso posible. Así es, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, yo lo voy a dejar porque de verdad que ya me están dando un ultimátum por ahí. Un gran abrazo, pues. Se me cuida mucho. Todo lo mejor. Excelentes vacaciones. Buenas noches. Bueno, yo creo que y le dimos un buen paseo, especialmente profundizamos mucho en el tema y creo que cumplimos con el objetivo que era poder analizar ese mundo de las metástasis y de los tumores de óseo visto por el clínico, ¿no? Y en una forma, ¿cómo se llama? En una forma de complemento, ¿no? Y como decía el profesor
César, yo creo que lo que están ofreciendo estos métodos no tanto es eliminar otro método, sino mejorar los formatos de los métodos. ¿Me explico? Como dicen los mismos artículos, que es disminuir la cantidad de biopsias que de pronto no están, no son el mejor modelo o el mejor procedimiento, teniendo herramientas que pueden también complementar mucho los seguimientos de estos pacientes. Bueno, yo creo que este sería lo que el objetivo de hoy. Mañana ya sabemos que entonces vamos a trabajar, vamos a darle un vuelco completo, ¿verdad? Posiblemente no, mañana vamos a ver algunos casos, 1 o 2 casos del libro 3, como para terminar de ver una idea general de un caso, de un tumor o de una metástasis propiamente dicha, y entramos ya de lleno a lo que es la discusión sobre los informes médicos actuales, ¿verdad? Lo que estamos viviendo y hacia dónde podemos nosotros dar unas sugerencias que puedan ser más efectivas y más realistas, por supuesto, con la instrumentación que hoy estamos contando muchos de nosotros. Y de ahí entonces, la otra fase de la actividad mañana es poder que observen algunos programas, un programa específico para el complemento general de lo que si quieren hacer, profundizar un poco el tema de la cuantificación, y otro de los software que estamos trabajando, porque quería mostrarles algo sobre ¿cómo se llama? Un software de una empresa importante, pero como no hay luz en Ecuador a esa hora, entonces vamos a utilizar entonces otro de los software, ¿no? Pero me parece, era como que quería mostrarle varios tipos de formas de trabajo que todas tienen la misma finalidad, que es el MTB, el TLG y la muestra la muestra que quiero hacerles de la parte esta de la texturización de una tumoración o de un área, ¿no? Porque en realidad no es un tumor, uno texturiza un área de una imagen. Entonces, bueno, aquí me despido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, perfecto. Entonces me despido. Buenas noches. Espero que le hayan pasado muy bien, que hayan aprendido muchísimo, que hayan recordado y reforzado muchos de los conceptos que estamos dando hoy, y que, bueno, mañana nos vemos con entonces ya los conceptos y las propuestas que queremos entonces manejar con ciertos temas y complementar otros, ¿no? Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.